Bienvenidos a un episodio más de su podcast Piet Ranch, un podcast que a nadie le importa, con la opinión de dos personas que a nadie le importan. Este episodio, primer episodio de este año. Primer episodio del 2021. Del 2021. Feliz año a todos los que nos escuchan. El año en el que probablemente vayamos a salir de la pandemia. Ya lo dijo Benjamín en el episodio pasado. Vamos a imaginarnos cosas chidas. Sí, voy a tratar de ser más positivo. Sí, ¿ese fue un propósito de año nuevo? No. ¿Ser más? No. No se necesita, pero vamos a hacerlo. Sí, primer episodio del año. Año vamos Quiero con presumirte todo. algo este que... año viene Dua Lipa, ¿verdad? Sí, pero por ahí después de la primera mitad. Okay. Quiero presumirte algo que me regalaron. Ya lo vi como voy a ser sorprendido. Sí. No, como todos lo sabemos, ya lo hemos dicho anteriormente en este su bonito podcast, nuestra mamá es nuestra fan número uno, sí. Y pues mi papá también, la verdad, fue entre los dos. Sí, okay. Mira, guacha. Me la voy a poner. Sí, aquí arriba de la otra, no pasa nada. A ver. Bueno, los que nos están escuchando, Misael le regalaron una playera con... A ver si me queda. Si no, es una razón más para empezar el propósito. Una playera con el logo de... Piet Ranch. Piet Ranch. Aguas. Ahí está. No, hombre, no, mira. Sí, esta quedó chida. Hasta me siento... Hacer. Con esta corro más recio, yo digo. Así lo voy a traer todo el episodio. Dejen que se vea. Sí. Muévele. Dale mero. Ahí está. Sí, para que los que me vean piensen en ti. En el intro. Sí. Sí, oye, está muy chida. A ver si luego nos regalan una. Sí, digo, para andar de uniforme. Pues ya vamos a empezar con el primer episodio porque pues tenemos que empezar el año con todo. No podemos ponernos a divagar. A divagar. Ese va a ser el propósito de este año, no divagar. No divagar tanto. Ser concisos. Tal vez. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, el día de hoy quiero que empecemos con Esto va a ser una serie. Va a ser una serie de varios episodios. Sí, pero... espero que sean varios episodios, pero vamos a empezar a hablar bueno, te voy a contar un poquito de dónde surgió esta idea. Uh-huh. No sé si has visto en Disney Plus, está un musical que se llama Hamilton. Entonces, este musical trata de la historia de uno de los fundadores de Estados Unidos. O sea, bueno, de los que independizaron Estados Unidos y que fue uno de los fundadores. Se llama Alexander Hamilton. Uh-huh. Entonces, cuenta la historia de este vato y pues la historia está bien chida. O sea, la verdad sí es una historia que parece... ¿Es una película? Es una historia digna de hacer una película, ajá. Y es un musical, pero pues está especial, se lo recomiendo ampliamente. ¿Y está en qué? ¿En Disney? En Disney Plus, ajá. ¿Pero es como caricatura o...? No, es un musical. Okay. O sea, literalmente es un musical grabado. Un musical de Broadway grabado como película, pues. Entonces, está bien chido. Y la neta, pues yo traía la idea porque pues en la historia mexicana también hay personajes chidos que tienen historias chidas. Uh-huh. Y me acordé de una de las... Bueno, entonces de eso se va a tratar la serie. Hay varios personajes en la historia mexicana. Ajá, y mexicana específicamente, de los que podemos hablar, que tienen unas historias chidas. Y me acordé que cuando estaba en la secundaria había una maestra, la profesora Berta Isela, si nos está escuchando. Y si no, cualquier persona que nos esté escuchando que la conoció, si estuvo en la Escuela Secundaria Técnica número 38 de Piedras Negras, saben quién es la profesora Berta. Entonces, ella en una de las clases se trataba de Nezahualcóyotl. Okay. Y ella nos relacionaba un poco la historia de Nezahualcóyotl con la historia del Rey León. O sea, las relacionaba. Sí, porque pues tienen ciertos parecidos. Okay. Entonces, bueno, la historia del Rey León en realidad está basada en Hamlet, pero de Shakespeare. Ajá. Pero pues igual también tiene sus similitudes. Sí. Entonces, pues ahorita les voy a platicar a todos, a ti y a nuestra audiencia, un poco de la historia traje mis notas porque... Tu acordeón. Sí, porque no... Es demasiada información. Pero sí te pudiste investigar. Sí, no, es que sí me acordaba de muchos datos, pero la verdad no quería regarla y dar datos... Datos que no eran. Sí, datos erróneos, entonces sí me metí a hacer investigación. Muy bien. Pero pues en general la historia sí más o menos me la conozco, sí. Pero para dar datos precisos. Okay. Entonces, vamos a empezar diciendo ¿Datos necesarios o innecesarios?
Alguno. Es que digamos que tal vez no son muy necesarios para nosotros o no te van a servir de nada en tu vida, ¿verdad? Pero es información chida que... Cultura general. Es cultura general que mucha gente no conoce y que en realidad sí deberían de conocer Pues están chidas. porque es una gran historia, la verdad. Entonces, mira, vamos a empezar. Primero que nada, Nezahualcóyotl significa coyote que ayuna. Coyote que ayuna en náhuatl, ¿verdad? Pero haz de cuenta que Nezahualcóyotl no era su nombre originalmente. Él originalmente se llamaba Acolmitzli, que significa felino fuerte. Fue el nombre que le pusieron sus papás. El nombre de pila. El nombre, sí, su nombre de nacimiento. Ajá. Entonces, haz de cuenta que este vato era un noble así full. Haz de cuenta que él era hijo de... Su mamá era era descendiente de los gobernantes, pues. No eran reyes, pero eran los gobernantes de los mexicas. No, de los chichimecas, perdón. Y su papá era el rey, pues, de Texcoco. Era como de familia el vato. El vato era de familia acomodada. Ajá. Entonces, cuando nace, pues ya le pusieron felino fuerte, era su nombre. Y luego, pues ya cuando estaba morrillo, pues el vato lo entrenaron ahí, porque el vato vivía en el palacio, obviamente. Ajá. Y lo entrenaron ahí, pues, institutrices, ¿verdad? Que le enseñan que a leer, escribir, Sí, todas sí, esas sí. cosas. Entonces, Como un hijo de familia, como sí, un hijo. como así. en ese entonces, pues si eras de los de acá de la raza, ¿va? Pues tampoco no había mucho que enseñarte, Sí. pero si eras de los nobles, pues sí tenías ahí tu educación bañada. Entonces, cuando llegó a la edad apropiada, Ajá. que era como entre los 8 años, los mandaban a una escuela como tal. Esa escuela se llama, permíteme, Calmecac se llamaba. Calmecac. Porque había dos tipos de escuela en ese entonces. O sea, había la escuela que era para todos, donde te enseñaban como que a ser agricultor, te enseñaban a ser guerrero, ¿va? El uso de las armas, el uso de las herramientas, ese tipo de cosas. Y la escuela chida. Y la escuela de los chidos, que era esa escuela iban la gente que eran, por ejemplo, los de linaje de sacerdotes, o que eran los de linaje de la realeza. Y te enseñaban de qué números y todo. Te enseñaban matemáticas, astronomía, música, Ok, entonces sí. poesía. Ajá. ¿Cómo se llama? Pues te enseñaban, dice que según lo que leí, te enseñaban también como que, ¿cómo se llama? Como de la guerra, tácticas Ok, militares ajá, y sí. todo ese rollo, entonces estaban... O sea, a defenderte, a pelear y todo eso. No, o sea, como estrategia, pues. Ok, O sea, como ok, que, ok. por ejemplo, si estás en Sí, sí, situación, sí. No ¿qué puedes tanto- hacer? No tanto en el campo, Sí, sino como acá. estrategia, ajá. Ajá. Porque pues los vatos estaban destinados a gobernar, Ah, perdón, a liderar sí, ejércitos sí, y sí, todo sí, eso, sí, ¿no? sí. Entonces tenían que saber más rollo. Máximo. O sea, aparte de saber pelear, entrenar y todo eso, también tenían que saber técnicas y tácticas. Entonces, pues perdón, se me olvidó otra vez. Calmecac, sí te acordaste, no, hombre, traes todo. El Calmecac era la escuela acá de los pros. Ajá. Entonces de esa escuela salías cuando tenías como 15 años más o menos. Entonces este vato sale y luego a los 16 resulta que el vato no pudo vivir su vida de rico porque estaban en guerra contra los tepanecas. Los tepanecas eran, o sea, había veres como, no sé si te acuerdas de la historia, por ejemplo, de Grecia, que estaba Atenas y estaba Esparta y Que son estaba como, pues, ciudades-estados se ajá, llamaban. O sea, que eran ciudades, pero cada una tenía su propio gobierno, son como aunque aldeitas. Bueno, no tanto aldeitas, sino. Pues sí, ciudades. dentro ciudades de la grandes, ciudad. pero cada una tenía su propio gobierno, digamos así. Entonces, aunque convivían, pues de repente se peleaban, ¿verdad? Entonces Sí. estaban los tepanecas, y estos tepanecas estaban gobernados por un señor que se llamaba Tezosomoc. Ajá. Y este señor el vato era tirano, el vato era de que, o sea, el vato quería hacer como que un imperio, pero a la mala, para él, ¿verdad? ajá. A la malagueña. Tenía un chorro de soldados, eso sí. Entonces estos vatos atacaron Texcoco, La ciudad de este vato. la ciudad donde estaba Nezahualcóyotl. Ajá. Entonces este vato ya lo habían, cuando salió del Del Calmecac. Calmecac, cuando salió el Calmecac, el vato o sea, pues había varios príncipes, ¿verdad? Pero a él lo nombraron sucesor de su padre. Ok. Entonces el vato ya estaba destinado a ser el rey, ¿va? Sí. Pero cuando sale también, estos vatos están en guerra, Entonces entonces no puede tomar su lugar. Tezosomoc hace un sitio a la ciudad y pues los empiezan a atacar. Entonces estos vatos pues huyen, el papá y el hijo. Y O sea, pues, se aventó toda la escuela para nada. sí, no, pues, o sea, no, pues es que les estaban ganando, pues, no, la verdad estaba debilitado el difícil. pueblo. Ok. Entonces,
estos vatos huyen y mientras van huyendo, dice que el vato, que su papá le dice, no, pues aléjate, como que adelántate y yo te alcanzo, voy a hacer no sé qué. Entonces el vato empieza a correr y todo y luego se esconde y ve que matan a su papá, lo agarran, o sea, los alcanzan y empiezan a pelear y todo y lo matan y dice que ve cómo matan a su papá. Como Entonces Simba el cuando vato... ve morir a Mufasa. Sí, ándale. No Entonces el vato manches. pues se queda escondido y huye, se va y entonces empieza a vivir como un campesino. O sea, escondiéndose y todo va, pero... Sí, un bajo perfil. Porque, así. pues, el vato, haz de cuenta que el Tesosomoc ya sabía que este vato era como que el hijo legítimo, ajá. el rey legítimo del pueblo. Entonces, el vato, pues, le pone precio a la cabeza, ¿va? Entonces, el vato... Que todos lo busquen para que lo deshagan. Sí, porque obviamente. haz de cuenta que para acabar la dinastía, va, y Sí, que ahí se, y ya se que él se muere. pudiera quedar con... Entonces, haz de cuenta que, pues, este vato ahí anda escondiéndose y todo. Total que en una de esas, el vato anduvo yendo como de... ¿Cómo se llama? Campesino, o sea, se disfrazaba de campesino Ajá. para sobrevivir, pero en una de esas llega a... Híjole, vato, es que son chorros de nombres. Con los... Ay, ¿Otra aldea o qué? sí, en Chalco. En Ajá. Chalco, el vato llega y se mete con los militares, pues el vato sabía de Ok, la sí. guerra. Entonces el vato se mete con los militares, pero el vato, el que era digamos que el jefe del ejército, Ajá. dice, este vato es el Él sí lo Nezahualcóyotl, ¿va? reconoció. Ajá, porque, bueno, para este entonces Nezahualcóyotl ya se había cambiado el nombre a Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl. porque ya no era un felino fuerte, ahora era un coyote que aullaba, porque tenía dolor en su Ok. corazón, porque había matado Bueno, a su papá y ese todo. nombre él se lo puso. Él se lo puso, él Sí, solo se ahorita lo te iba a cambió. preguntar, entonces, ¿cómo fue que llegó a nombrarse así? Sí, porque por todas sus tragedias que vivió el vato, dijo, no, pues no, me cambió Ya el no soy un nombre, sí, felino, ya pues. no. Oye. Entonces, el vato, Bueno, que entonces, de hecho, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y todo, Ajá. dice que en realidad Coyotl, pues, en realidad hacía referencia al lobo, no hacía referencia a coyotes, pues. Entonces era un lobo, Un lobo que ayuna. Entonces este vato llega hacia el Sí, llega con ejército, los de lo Chalco, reconocen. y lo reconocen y lo apresan. Y luego el vato le dice a Tesusomo que yo tengo al hijo de aquel vato. ¿Va? Porque como es su cabeza ya tenía Sí, precio. tenía ¿verdad? precio. Entonces el vato, por quedar bien con el que estaba gobernando, ahora sí que todo, Sí. dice, no, pues aquí lo tengo, este vato, que no sé qué. Pero uno de los sirvientes del jefe también lo reconoce y le da como que, ¿cómo se dice? La cosilla no. Sí, no, pues el vato, es que da cuenta que el gobierno de su papá era como que bueno con la gente, pues. Sí. Entonces el vato dice, no, pues este es nuestro rey, va, ¿cómo se va a morir aquí? Entonces el vato se cambia las ropas con él y lo deja escapar y lo matan a él, pues, en lugar de al Nezahualcóyotl, y el Nezahualcóyotl escapa, vato. O sea, y el vato nada que ver con él, o sea, no Era un más. sirviente de los vatos de la casa donde lo tenían apresado. Y Entonces, ¿sabes cuenta? Lo libera. sí, lo libera y el vato pues escapa otra vez. Entonces ya dura un tiempo así vagando. Ajá. Y las tías de él, como eran parte de la realeza también, las tías de él eran las esposas de los gobernantes en Tenochtitlan. Entonces era otra ciudad-estado. Sí. Entonces las tías le dicen al Tesosomo, pues era pura diplomacia ahí, vato, como Sí. pues entre realezas, ¿verdad? Y luego le dicen, no, pues déjalo que viva, va, o sea, él no va a hacer nada y tú lo dejas vivir aquí con nosotros para que ya no andes persiguiéndolo, va, Y ya para que el vato no anduviera huyendo. Ajá, entonces el vato pues ya ahí se ponen de acuerdo y todo, y pues como el vato también ya no quería, o sea, no quería pleitos, pues, Ajá. entre comillas, le dice, no, pues está bien, le vamos a dejarlo que viva. Pero este Tesosomoc tenía 3 hijos, entre esos hijos uno que se llamaba Maxtla, Ajá. espérame, Maximiliano. Vamos a decir. vamos a decirle Max, es que se llamaba Maxtla, sí, no me acordaba si llevaba N o no, pero se llamaba Maxtla. Entonces, él era hijo de Tezosomoc, y entonces el Tezosomoc les dice, pues es que este vato en realidad es el verdadero rey de O sea, Texcoco. su hijo le mete así como cizaña. Ajá, le dice, este vato es el verdadero rey, entonces si este vato lo dejan, les va a ganar el mandado, ¿va? Entonces El vato dice siempre no, mejor. no, pues el vato se muere, el Tezosomoc, porque ya estaba viejo. Bueno, pues no estaba tan viejo, pero se muere. Y en su lugar se queda Maxtla. Ajá. El Maxi. Ah, ¿no? Maxi. Y luego el Maxtla le dice que lo invita al funeral, le dice que vaya.
Y este vato dice, no, pues Simón, voy a ir. Pero este vato, porque el vato sabía, o sea, estaba consciente que él tuvo que ser exiliado y que mataron a su papá y todo eso. Entonces el vato quería recuperar su trono y desde chavalo él empezó a idear una forma de regresar a su trono. Entonces él lo invitan y este vato dice, no, pues Simón, sí voy. Pero ya estando ahí, este vato se da cuenta de que lo querían matar. Entonces se escapa, una trampa. huye. Entonces el vato del Maxtla dice, ching, la regué, lo tenía aquí, lo pude haber matado. Entonces dice, no, pues vamos a hacerle como que le vamos a hacer las paces con ellos. Y lo invitamos, va. Pero este se da cuenta y dice, no creo. No creo. No creo. Y otro de los sirvientes vuelve a decir, no, pues voy yo, va, vestido de ti y a ver qué es lo que quieren, a ver si es cierto, ¿va? Entonces el vato va y lo matan. Como copero del rey, ¿verdad? Sí, lo matan como copero del rey. Sí. Lo matan y el vato dice como que, o sea... Y el vato sí piensa que era él, ¿o no? Piensa que era él un tiempo, pero luego después se da cuenta que no, que el vato sigue vivo allá. Entonces el vato le vuelve a poner precio a su cabeza. Dice, no, este vato otra vez, quiero que me lo traigan dead or alive. Que me lo traigan vivo o muerto. Y el que me lo traiga le voy a dar tierras. Y el vato le voy a dar la mano de una mujer noble para que se case. Entonces el vato otra vez se tiene que volver a ir. Pero hace cuenta que el vato anda escondiéndose. Pero mientras se está escondiendo, el vato pues también fue entrenado en política, va, en la escuela y todo. Entonces el vato pues es diplomático también. Entonces empieza a hablar con los otros cabecillas de las ciudades. Y empieza a hacer como que como una alianza entre los otros pueblos, porque pues este vato era tirano, o sea, no era como que no tenía un gobierno muy feliz con la gente. Entonces el vato le dice... Igual que su papá. Igual que su papá. Entonces el vato pues ya están hartos los demás ciudades también de su gobierno y empiezan a hacer una alianza. Entonces atacan a ¿cuál es la ciudad? A la tierra de Maxi. A la tierra de Maxi. Ajá. Se llamaba... Se me olvidó. A los tepanecas. Okay. Entonces atacan otra vez a los tepanecas y pues ya total logran vencer a estos vatos en alianza, va, a los otros pueblos. Y pues derrocan a los tepanecas que ya tenían ahí como que su medio imperio. Sí. Los derrocan y a este vato lo encuentran. Bueno, pero ahí por ejemplo los tepanecas, la misma gente de ahí no quería al vato, ¿sí? Pues es que pues digamos que ellos sí, pero todos los demás pueblitos que ya los tenían como que sometidos, pues no van. O sea, los de alrededor no, pero a lo mejor los de adentro ya eran... Sí, pues eran compas, ¿verdad? Entonces, el rey al Maxi, lo encuentran escondido en un baño, en uno de los baños, y el vato lo saca al ejército y se lo entregan a Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl lo mata con sus propias manos. Entonces recupera su trono, vato. Como toda una novela, vato. Es que o sea, por ejemplo, se resume, por ejemplo, ahorita el vato pues pierde a sus jefes, huye toda su vida, toda su adolescencia, pues no sé hasta los cuántos años. Lo andan persiguiendo, su cabeza tiene precio durante muchos años. En 1420 es cuando sus tías hacen el pacto con este Tezosomoc de que no... Y luego en 1421 se muere Tezosomoc. Nació en 1402, o sea que tenía 18 años, 20 años casi. Entonces toda su juventud anduvo huyendo. Y luego ya él se topa con el hijo del vato que mató a su papá. Que mató a su papá. Y con el vato que lo quería matar también a él. Y lo mata así con sus manos. Con sus propias manos, sí. Y hace cuenta que pues logra recuperar su trono. Entonces el vato pues otra vez pues, la gente siempre estuvo como que de su lado, ¿va? Porque pues era el legítimo heredero. O sea, dos vatos que se hayan querido posponer por él. Los sirvientes que dices que fueron en lugar de él. Ándale, o sea, el vato era como que... El vato, bueno, de hecho, en la primera ocasión que lo quiso matar, cuando fue al funeral, dice que el vato, el Maxtla, pues, vio como que la gente lo quería, y dijo, como que tuvo miedo, como que dijo, híjole, este vato sí me va a quitar el... Sí. Entonces, por eso todavía se enojó más y lo quiso matar. Entonces, lo mata. El vato tenía porte de rey, ¿va? Pues el vato pues toda su vida fue estudiado y aparte era de sangre noble. Entonces ya el vato empieza a gobernar y el vato hizo chorros de cosas buenas. O sea, el vato empezó a gobernar en 1429. Y gobernó como poquito más de 40 años. Entonces el vato
era, pues que el vato era estudiado, entonces haz de cuenta que el vato lo primero que hizo fue instaurar un chorro de leyes. Entonces él puso creó consejos, haz de cuenta que creó el consejo de guerra, para que ellos se dedicaran a los asuntos de la guerra, Okay. el consejo de finanzas, para que se dedicaran a Cada todo lo de quien a los lo tributos, a manejar el dinero, pues, al consejo de justicia, que eran los que juzgaban, los que daban las penas, todo ese rollo. Y él creó también un consejo que se llamaba el Consejo de Música, que ese consejo pues básicamente se dedicaban todas las artes, todas las ciencias, Okay. astronomía, música, poesía, O literatura, sea, todo para que ese no hubiera rollo. un vato que hiciera todo. Que Ajá, anduviera metiendo la cuchara en la todos separación de lados. poderes. Ajá. Entonces el vato hizo eso. Entonces como el vato tuvo un gobierno, o sea, era un gobierno tan bien formado y bien hecho, haz de cuenta que hicieron una alianza entre los de Texcoco, que eran los de él, los chichimecas, no, mexicas. ¿Cuáles eran? Espera. O sea, entre varias de las ciudades que dijiste. Sí. Bueno, sí, total. Hicieron Una alianza. una alianza que se llamó la Triple Alianza. Eran 3 ciudades Ok, grandes. ajá. Entonces, todo el Valle de México ¿cómo se llama? Lo hicieron como si fuera una sola pueblo y pusieron de Güey Tlatuani al Nezahualcóyotl, ¿verdad? Porque pues el vato estaba tan perro que sus O leyes sea, las copiaron en ok. las otras Y él ciudades. era como que la cabeza de las 3 ciudades. Ajá, y haz de cuenta que estos vatos pues empezaron a prosperar chorros, vato. El vato hizo chorros de palacios y bueno, casas, templos, escuelas, chorro de cosas que hizo el vato. O sea, el vato como quiera sí se le vio. O Sí, sea, se le sí. vio que Y tú, estaba preparado. Bueno, y tú, por ejemplo, o sea, eso, ¿tú crees que ha sido por toda su educación o más que nada por todo lo que vivió el vato? Pues yo creo que un poco de ambos, porque fíjate que sí estaba pensando en eso yo, que el vato le tocó vivir Es que está bien, o sea, está como... bien canijo, o Sí, o sea. sea, le tocó vivir con la gente porque pues la gente lo cuidaba, la gente, o sea, el vato le tocó andar de campesino, le tocó andar de soldado, entonces el vato sabía que la gente, o sea, sabía cómo vivía la gente y también sabía cómo vivía la nobleza, entonces era Sí, como que... sabía cómo vivían las dos partes. Ajá, entonces el vato, pues para empezar el vato, digamos que instauró la paz, o sea, durante su gobierno no hubo guerras, No hubo. ajá, entonces como lo que hablábamos la vez pasada de las necesidades de Maslow, cuando ya tienes como que las necesidades básicas cubiertas, porque el vato pues tenía buena economía. Dice que una de las cosas que hizo también fue, haz de cuenta que la ciudad la separó como por sectores, y haz de cuenta que, por ejemplo, en este sector están los agricultores, en este sector están los herreros, en este sector están los soldados, y así, y cada sector tenía como que su propio... Sí, o sea, cada sector era bueno en algo. Ajá. O sea, por ejemplo, si querías buscar agricultura o eso, ya sabías a Y dónde. la ciudad estaba bien ordenadita, entonces también empezó a crecer económicamente, pues. Entonces, pues se hace cuenta que toda esa forma de pensamiento se extendió alrededor también de las ciudades. Entonces, y lograron mantener la paz, crecer económicamente, tenían comida, no les faltaba. Cuando lo de las chinampas, ¿sabes qué son las chinampas? Ya es que estos vatos vivían en un lago prácticamente, entonces empezaron a hacer parcelas arriba del agua. Ok. Entonces estos vatos las diseñaban. El vato hizo un acueducto que traía el agua desde la sierra hasta la ciudad, hasta sus propios baños. El vato hizo jardines y zoológicos. O sea, el vato sí se le vio. Era una ciudad, dicen que en ese entonces, dicen que la ciudad era como que la Atenas de América, porque da cuenta que como tenían todo eso bien cubierto, entonces los vatos empezaron a meterse en otro tipo de pensamientos, o sea, más filosóficos, ¿verdad? Como de que, por ejemplo, uno de los casos, en ese entonces, pues las culturas prehispánicas, o sea, antes de los que llegaban los españoles, eran politeístas, o sea, tenían un montón de dioses para todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando este vato estaba, empezaron a tener la idea de una religión monoteísta, o sea, con un solo Dios que era el creador de todo, ¿va? Y que de él salían todas las cosas y todo, no como el Dios del agua y el Dios del fuego y el Dios de... Entonces, o sea, empezaban a tener ideas más elevadas, digámoslo así. Y pues los vatos Más ideas sabían de otros lados, ¿no? ¿Qué es lo que dices? O sea, ideas de fuera. Pues es que das ¿O era cuenta idea que... de él? No, pues eran ideas de ellos, porque pues no tenían contacto con otros. En ese entonces todavía no llegaban los españoles, o sea, Ok. era su propio mundo, pero ellos tenían ya ideas avanzadas, ¿verdad? En cuanto a filosofía, matemáticas. Sí, no. Entonces, los
digamos que como tuvo cubierto todo lo otro, pues tuvo chance de hacer eso. Entonces, hay otra historia. Ya cuando el vato era rey, ahí te va más novela y chismecito. Cuando el vato ya era rey, el vato dice que estaba triste porque no había encontrado el amor de su vida. Entonces, el vato, ¿cómo se llama? Tenía como 20 concubinas y tenía chorros de hijos, pero estaba triste porque ninguna era el amor de su vida. Entonces dice que en una de esas, pues al vato a cada rato le mandaban morras para que las desposara, ¿va? Para que a una la eligiera como esposa. Pero dice que pues no le convencía ninguna, ¿va? Entonces, en una ocasión le mandaron a una. Y este vato dijo, no manches, el amor de mi vida. Es ella. Ella es mi media naranja. Ajá. Y el vato dijo, pero estaba muy chiquita, o sea, estaba muy niña. Ajá. Y el vato dijo, no, pues la voy a mandar con mi hermano para que me la cuiden, o sea, para que la eduquen y todo, en lo que crece, va, y ya está lista para ser mi esposa. Ajá. Entonces dice que ya estando con el hermano, su sobrino le hizo el gane. Sí, que uno de los hijos de su hermano pues no sabía qué rollo con ella y pues se la agandalló. Entonces dice que este vato pues le dio depresión y pues el vato... O sea, el vato también como que era sentimental, así era medio... Era sensible. Sensible. Entonces, pues el vato se puso triste y ahí andaba, dice que tomaba paseos largos, el vato se salía y empezaba a caminar y hasta que llegaba así a otra ciudad, ¿va? Y todo. Como Forrest cuando se agarró corriendo. Y dice que en una de esas, llegó a Tepexpan, que era otra ciudad, y llegó ahí y el gobernante en uno de esos viajes que se agarró así. Sí, se agarró caminando el vato y luego de repente llegó a Tepexpan y luego el gobernante dijo, pues ahí viene Nezahualcóyotl, véngase mijo, déjeme, le hacemos una cenita y pero todo. Pero andaba triste. Sí, y en eso conoce a una morra y se enamora, vato, otra vez, pero la morra era la prometida del gobernante de Tepexpan. Entonces el vato aplica un David. O sea, le hace el gan también. Sí, pero el vato lo hace general para mandarlo a la guerra, pero el vato ya estaba grande. Entonces el vato le dice que lo va a hacer general, lo manda a la guerra, pero al frente de la guerra para que lo maten. Y el vato pues ya sabía que para eso lo estaban mandando a la guerra y el vato aún así fue porque pues era leal al Nezahualcóyotl. Y lo matan en la guerra, entonces la morra queda libre y pues se casa con ella. Los lados oscuros de Nezahualcóyotl. Sí, y se casa con ella y de esa morra sale un hijo que es Nezahualpili, se llama, que él fue su sucesor. Y él se quedó con el trono después de Nezahualcóyotl. De que murió. Nezahualcóyotl gobernó después como 40 años y se murió como en 1470, creo. De viejo. Sí, de viejo. Sí, gobernó de 1429 a 1470 y luego de 1470 pues su hijo se quedó. Y cuando su hijo gobernó, dice que el gobierno de Nezahualpili fue más próspero todavía porque pues él gobernó sobre las bases que ya había sentado su papá, pues ya la tenía fácil, digamos. Entonces el vato, pero dice, fíjate a lo que voy, la otra vez lo de las ideas, o sea, ya cuando tienes solventado empiezas a pensar en cosas diferentes. Entonces haz de cuenta que este vato, haz de cuenta que lo que empezó a hacer, por ejemplo, fue a quitar penas de muerte por cosas bien tontas, ¿verdad? Así como de que, por ejemplo, para los soldados desertores, creo, para los soldados adúlteros, decían. O sea, había como que cosas que, digamos que no merecían la muerte, pero sí los encerraban o les daban un castigo o algo, pero, o sea, como que empezaron a quitar penas de muerte. Y empezaron a hacer cosas así como que pensando ya más en la humanidad, ¿verdad? Y eso. Pero en 1519 llegaron los españoles. Y entonces todo eso no sirvió de nada. Sí, entonces dice que Vato, pero por ejemplo, suponiendo, ¿verdad? Que no hubieran llegado. O sea, ahorita estuviera bien chido todo, ¿no? Pues que no sé, yo creo que a lo mejor en un descuido y hasta nosotros los hubiéramos conquistado a ellos. Es que sí estaba como que... O sea, es que estos vatos estaban bien avanzados pues en un chorro de cosas. Chido, o sea, la tenían chido, o sea, la tierra, por ejemplo... El hijo, Nezahualpili, ya cuando llegó ya tenía todo hecho, o sea, ya nomás llegó a... Pero también tenían sus pleitillos, porque, por ejemplo, cuando gobernaban Nezahualcóyotl, estaba Moctezuma el primero, porque hubo dos seguidos. Ya se cuenta que este vato era como que el gobernante más, o sea, todavía tenía un gobierno más perrón que el de Nezahualcóyotl, pero eran compas, todavía vivían como que en paz. Y el Moctezuma
Por ejemplo, el Moctezuma fue el que ordenó que hicieron como un dique, como digamos, una presa, para separar el agua salada del agua dulce en el lago. Y estos vatos se lo aventaron todo, o sea, le hicieron, el Nezahualcóyotl fue de los arquitectos que diseñó ese rollo. Entonces, te digo que el vato estaba bien perro en otros sentidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando ya gobernó Nezahualpilli, el Moctezuma II, como que ya tenían ahí sus piques. Entonces, porque este vato era como que todo pacifista, todo, vamos acá. Y el Moctezuma, no, el Moctezuma era como que... Entonces, por ejemplo, Moctezuma... Tenía sus diferencias. Este vato le advirtió porque se escuchaban rumores ya de que habían llegado unos hombres blancos en las costas de Veracruz. Ajá. Y este vato fue como que, nah, pues nada. Entonces, pues, abanicamos. Es más, todavía dicen que es probable que Moctezuma II haya matado a Nezahualpilli porque tenían sus ideas. Diferencias. Entonces, pues quién sabe, pues unos dicen que, o sea, que la dinastía de Nezahualcóyotl hubiera durado muchos años porque pues sí era alguien que la gente quería y que hacía cosas por la gente. ¿Dijiste a los cuántos murió el hijo? ¿El hijo? No me acuerdo. Pero... Pues no murió viejo. Sí, no, pues lo mataron. Si dicen que lo mataron. Sí. No manches. Y sí. Y después de Nezahualpilli, ahí también dice quién gobernó, pero no me acuerdo. Pero sí. Pero ya no era sangre de... Sí, o sea, gobernó otro vato, pero no me acuerdo quién era. O sea, todavía era hijo de Nezahualpilli. Ah, ok. Pues que Nezahualcóyotl tuvo 104 hijos, vato. Y Nezahualpilli tuvo 118. O sea, todavía más que su papá. O sea que probablemente hasta nosotros terminemos siendo descendientes de esos vatos, si lo piensas bien. Sí, ¿verdad? O sea, ya mezclados con todo mundo, ¿verdad? Pero probablemente. Manches, vato. O sea, hay una gotita de sangre en nuestro interior. Probablemente. De Nezahualpilli. Y Nezahualcóyotl, pues como decíamos ahorita, el vato era sensible. El vato era poeta también. De hecho, se conoce como el rey poeta porque el vato... Vato, es que también, por ejemplo, todo eso de... Es que yo me acuerdo mucho de la película del Rey León, vato. Y me imagino ver a tu jefe ahí que lo están matando. Está y tener feo. que huir, vato. O sea, no poder ir ahí a arrimarte o algo. Y el vato, pues obviamente sí lo sufrió. Sí, Y pero regresó. Ándale. Pero saber que te están buscando y saber que todo el mundo quiere encontrarte para llevarte allá con el otro, con el papá de Maxi. Sí, le tocó difícil. O sea, decía ahí en varios lados donde leí que el vato era, o sea, pues era un príncipe, pero pues no le tocó vida de príncipe hasta que ya empezó casi a gobernar literalmente. Porque bueno, también en el Calmecac era como un internado. Entonces, haz de cuenta que dice que, o sea, esa cosa no era fácil, porque como era para gente, o sea, porque eran vatos que tenían que estar preparados para todo. Uh-huh. Entonces, dice que ahí, por ejemplo, desde que llegaban, les hacían como cortadas para que los vatos se acostumbraran al dolor. Y luego los hacían como que levantarse y usar sus taparrabos nomás para que su cuerpo se acostumbrara al frío y no se enfermara. Y, o sea, los vatos tenían un chorro de preparación académica, pero también un chorro de preparación física. O sea, los vatos estaban hechos para la guerra, sí. Entonces, pues estaba interesante. También ese me llama chorro la atención porque los vatos, cuando Nezahualcóyotl estaba joven, pues ya había escuelas. O sea, o sea, si tú te pones a pensar en el concepto de la prehispanidad, como los dibujan salvajes, vato. Pero en realidad no era así, o sea, tenían escuelas, vato. Tenían ya sus oficios definidos, tenían ejércitos, tenían un sistema de tributos, o sea, también había sacrificios humanos, por ejemplo, pero... Sí. Pero ya había un orden. O sea, y si esa línea hubiera seguido avanzando, o sea, por ejemplo, el pensamiento que tenía el Nezahualpilli, o sea, él ya iba más como a la humanidad, ¿va? O sea, como, y ya con la creencia de un Dios que no único. Te pide sangre, que es un Dios creador más que un Dios que te exige. Entonces era como, no lo sé, tal vez no necesitamos matar gente. O sea, sí me pongo a pensar yo, ¿a dónde hubiera llegado su razonamiento si hubieran dejado? Yo sí pienso que a lo mejor estaría todo más chido. Pues a lo mejor, no lo sabremos. Ajá. Tal vez en una tierra alterna. Guiño, guiño. Pero está interesante la vida de Nezahualcóyotl. Sí, la neta sí. Y mucha gente no la conoce, o sea... Yo ni idea. Yo me acuerdo que cuando la escuché la primera vez fue con esa profe en la secundaria y me llamó la atención. Bueno, ok, ya volviendo. Ella fue la que les contó toda esa historia. Es que ella nos dijo, no, pues que la historia del Rey León...
Pero pues yo en ese entonces no sabía que estaba basada en Hamlet, ¿verdad? Y ya después... Y cuando yo dije, pues sí tiene sentido. O sea, estos vatos, pues no es un tío, ¿va? Pero es el tesosomo. Y luego las tías de este son los que lo refugian en como a... Timón y Como Pumba. a Timón y Pumba, exacto. Sí. Y son los que lo refugian acá, le terminan de enseñar cosas sobre la vida y todo. Hakuna Matata. Y luego el vato regresa a recuperar su reino y es como que, no manches, sí es cierto, sí es igual. Sí, está interesante. Y luego la historia de cómo mata, es como la historia del rey David, cuando le gusta se queda en su reino, le gusta la morra y Sí, lo lo dice, que y dijiste te voy a que- mandar a la guerra y lo matan. Es como que, y luego también Y tiene luego al final, similitud. por ejemplo, eso de que el vato, bueno, si te ponemos así, obtiene su venganza, ¿no? ¿Quién? ¿Cuál? Como Netzahual, Ah, bueno, sí, que sí. mata al Maxi, al... Sí, Max Ah, Max, Tla. ajá. Y sí, o sea, está muy poética su vida. Sí da para... Oye, no hay, por ejemplo, bueno, no sé, no sabes tú, no sé, películas o algo así. Hay una película animada, pero de esa historia, Ajá. se llama la historia de Nezahualcóyotl, la historia del rey o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero está piratona, o sea, no, Ok. yo nomás vi un tráiler, pero la neta No. se miraba bien pirata. Pero, o sea, sí da para hacer una historia bien... Sí. Dices, no manches, o sea, qué interesante. Sí, sí, estaría bien bañado en la historia de esa una película, pero así real, ¿verdad? Y también a mí me da unas similitudes o sea, si te pones a pensar como en lo de la Biblia también ay, ¿cómo se llama? Salomón. Porque ese vato logró hacer un reinado tan bueno que el vato ya no tuvo que preocuparse de nada de eso y empezó a idear en otras cosas, ¿verdad? Y si tú te pones a leer el libro hay un libro en la Biblia que se llama Eclesiastés, que Ajá. fue escrito por Salomón, y ese libro hace cuenta que el vato es pura filosofía, o sea, el vato dice, no, pues yo ya logré todo, ya hice No, todo, pues, escribir un libro. no, o sea, dice, o sea, como lo de vanidades, todo es vanidad, o sea, como que todo, o sea, todo lo que logré y como que pa' qué, si como quiera me voy a morir, era lo que pensaba el vato. Y si tú te pones a leer los poemas de Nezahualcóyotl, el vato era así como que, no, pues, o sea, hicimos todo esto, hay todo esto, pero pues al final de cuentas todos nos vamos a morir, o sea, como que, y era así como que, o sea, como que llegan... Los vatos ya, pues sí, A mí lo que me dice el pone a vato. pensar es como que llegas a un momento en la sabiduría en el que te das cuenta que una de dos, o que nada de lo que hiciste tiene sentido, o que al final de cuentas, pues no, o sea, como, pues la violencia, el querer sobresalir, la ambición, todo eso, pues en realidad, al final de cuentas todos nos vamos a morir. Sí, vato, o sea, al fin. Sí, 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 sí. Muy filosófico. Sí. Y, por ejemplo, aquí te voy a leer unos de los poemas, de los que escribió Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Sí. A ver. Por ejemplo, este dice, alegraos con las flores que embriagan los que están en las que están en nuestras manos, que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por ahí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios, solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa, las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo, flores placenteras, con ellas vuestro disgusto se disipa. O sea, es como que pues alégrate, sé feliz y básicamente eso era lo que decía ¿va? En el poema. Pero, por ejemplo, hay otros, dice bueno, este está más largo, pero por ejemplo, para que veas lo que... Ajá. Dice, percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado, todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer, nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fueras de oro, también allá iréis. Al lugar de los descarnados tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Básicamente, cuando nos muramos, aquí se va a quedar todo. O sea, básicamente ese poema habla de eso. Sí, o sea, es como que Ni nadie se convierte, lo que dice. todas las riquezas que hagas. Hay una parte que dice, no, nadie se convierte en oro, nadie se convierte en...
Sí, nadie se convierte en oro, nadie en la tierra quedará guardado, nadie en jade, nadie en oro se convertirá. Es como que, no sé, es muy, muy, muy filosófico. Y muchos de los poemas así son. Y hay otros, por ejemplo, dice, yo lo pregunto, yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Está muy chido. No sé. Yo creo que influye, es lo que te decía ahorita, influyó mucho pues sí, la educación que tuvo. Lo que aquí, por ejemplo, es, obviamente él no era el único en esa escuela, ¿no? Sí, no, pues había más, ¿va? También O sea, hay poemas de contemporáneos de él que lo mencionan así como que, oh, tú, rey Sí. Nezahualcóyotl. Sí, o sea, Era querido el vato. sí, el Oye, vato lo querían, pues, ¿qué te digo? El vato pues hacía paz con los otros, no había como que guerra. O sea, ya después de haber peleado toda su guerra fue como que, no, pues ya estuvo, vamos a... y es que nunca fue como los otros, ¿va? Así, como decías, tirano, así. Sí, no, pues no. Y el vato, como era sensible, es que haz cuenta que si tú te pones a leer la historia del vato, o sea, el vato en todas las guerras que peleó, el vato nunca perdió ni una batalla y mató un chorro pues mató con sus propias manos al rey y al otro. No Pero al manches. mismo tiempo el vato era como que todo sensible, todo poético. El vato hizo jardines, dicen, bueno, de hecho hay un recinto arqueológico en Texcoco que el vato, había un monte, pues sí, como una montañita que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba dedicado a Tlaloc. El vato ahí hizo como un jacuzzi y el vato traía agua desde el cerro para tener en su jacuzzi y, o sea, era todo un sistema bien perro porque el vato tenía como que unos mini estanquitos donde el Ajá. agua, sí, por ejemplo, para que si estaba llena la tina, pues el agua no se desbordara, ¿verdad? Sino que ahí se... Sí, van a Entonces el estancar, vato ¿no? controlaba el flujo del agua y todo. Entonces y esa cosa estaba en el No monte manches. y estaba diseñado para que el vato estuviera en su jacuzzi, porque pues hasta eso eran bien limpios. Dice que los reyes de ese entonces tenían que bañar 2 veces al día para mantenerse limpios. Y el vato estaba diseñado para que el vato estaba en su monte y el vato miraba Miraba y todo. miraba su jardín. O sea, el vato tenía un jardín bien bañado acá con aves y todo. Manches. Estaba muy, no sé, me parece muy interesante. Sí, 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 interesante, vato. O sea, en general la vida del vato, las formas y lo que hizo. Y Lo que logró. yo me quedo con la venganza que obtuvo. Sí, ¿verdad? Está chido eso. Está Sí, como de vato. película, está climático. Sí, vato. Pero sí deberían hacer una película. Es una muy buena historia. Y es como que, o sea, hasta te sientes chido de tener esas raíces. Ándale, vato, es lo que yo te voy a decir ahorita. O sea, pudieran pensar que es una historia de alguien, pues de otro lugar, de otro. Sí, una película de Disney o de Ajá. Pero México, vato, o sea, nuestras nuestras raíces raíces, o indígenas. sea, ahorita podrá estar como esté, pero las raíces estaban chidas, o sea, y se habla bien de eso. Sí. Y pues nosotros lo vemos desde nuestra mente colonizada Ajá. ya por todo el Sí. capitalismo y más allá de los españoles. Pero, pero sí, o sea, sí debe haber sido, o sea, para la gente que, por ejemplo, yo me imagino los que estaban en la escuela en ese entonces, en el Calmecac, ya después de que este vato era rey, es como que, no manches, yo quisiera algún día llegar a ser como este vato. De aquí salió Ajá, Nezahualcóyotl. está muy cool. Entonces, ahí está nuestro primer héroe de la historia mexicana para que piensen en eso. Cada día se aprende algo nuevo. Yo ya aprendí una parte de la vida de En Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Y pues o sea, si se meten a buscar, de los poemas que escribió, dicen que escribió pues cientos, ¿verdad? Hay unos muy cortitos. Bueno, de hecho el que está en el billete de 100 pesos, si sabes que el billete de 100 pesos es Sí, sí, Nezahualcóyotl. sí. Amo el canto del cenzontle, Sí. pájaro de 402. Bueno, de hecho dicen que probablemente ese no sea de él, pero bueno, el caso. Neta. Pues dicen que a lo El único mejor. que pusieron y no. Pero hay muchos, o sea, hay 36 recuperados o sea, traducidos del náhuatl ya al. Pero que en realidad hizo cientos. Sí, pero de esos 36, si se ponen a ver, o sea, yo me puse a leerlos en alguna ocasión y de repente los leo así cuando me acuerdo, porque si te metes en la filosofía del vato, o sea, por ejemplo, eso no me acuerdo cómo se llamaba o sea, el dios pues al que era cuando empezaron a ver eso Que era el único. de un monoteísmo, Ajá.
tenían un dios, pero no me acuerdo cómo se llamaba el nombre original, pero el nombre significaba el... Ay, no me acuerdo, déjalo, aquí lo tengo anotado, espera. Es que no quiero regarla. Pero era como del... No lo tengo. Pero bueno, era como que, como que el que es desde siempre y para siempre. Ajá. El que es el principio y el final, el que es el creador de todo, sí. Entonces, si te pones a pensar en eso también, es como, o sea, ¿cómo le metes, o sea, en qué nivel de pensamiento tienes que estar para sacar eso? Pues es que haz de cuenta que vas desde lo primitivo, desde adorar al fuego porque te da calor, al agua porque te da de tomar, al aire porque te da de respirar. Vas desde ese primitivo hasta la creación, hasta la concepción de un Dios que fue el creador de todo, porque si estás pensando en un Dios que es el creador de todo, entonces estás pensando ya en el origen de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, los vatos aparte de eso, sabían de astronomía, sabían de matemáticas, sabían de ingeniería, sabían de un chorro de cosas, entonces, ¿en cuántos años más a lo mejor hubieran desarrollado una... O sea, un pensamiento totalmente diferente, vato. Es como que, wow. Y todo eso, o sea, si te pones a leer lo que el vato escribió, dices, o sea, pues este vato pensaba más o menos así, ¿no? Y es como que, wow. O sea, si tan solo hubiera estado unos años más. Sí. Y pues sí, la esperanza de vida en ese entonces eran 70 años, así que pues... No manches, vato, 100 y garra de hijos. 104 hijos y 118 nietos nomás de uno. Así que, pues, ¿cuántos serán la descendencia? No manches, entonces sí, a lo mejor ahí tenemos poquilla. Un descuido. No manches. Y pues bueno, creo que es suficiente rollo por el día de hoy. Historia por hoy. Estuvo chida la clase de historia. Un saludo a tu maestra. ¿Cómo se llama tu maestra? La profe Berta. La profe Berta. Y pues sí, igual pónganse a investigar, no me crean mucho porque pues igual algunos datos se me pueden haber ido, pero pónganse a investigar ustedes. Pero está como lean. Que a grosso modo, ¿no? Sí, a grosso modo, y como introducción, ¿verdad? Ya si te metes más a detalle, pues a lo mejor encuentras detalles más chidos ahí es más cosas. De la vida de este vato y pues de otros vatos de la historia. Porque pues ahí te relacionas ya con Moctezuma y con Cuauhtémoc y con... No manches. Pero bueno. Realeza. Episodio 1 de... 2020. Venimos con todo. 21. No, hombre, venimos con todo. Ya bueno. Pero sí, un tema muy interesante para iniciar el año. Y pues sí. Yo creo que eso es todo. Ahí nos vemos. Muchas gracias por oírnos, por vernos. Compartan, pínquenle a todos los links. Compartan el video para que la demás gente también sepa qué rollo. Para que se sientan con su identidad mexicana, todo lo que hagan. Y aquí ya está para que vean la nueva merch. La merch. De Piedra Ranch. Bueno, ahí nos vemos.